Hola, buenos días, ¿cómo están? Una vez más nos volvemos a ver por aquí en la plataforma. El día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes acerca de la filosofía. Vamos a hacer una recapitulación como siempre de los temas anteriores y vamos a ver como tal el tema que toca el día de hoy. Bueno, jóvenes, el día de hoy toca el tema ¿cuáles son las características del idealismo y del materialismo? Como ustedes saben, ya les había comentado, ustedes ya habían leído, el idealismo y el materialismo son dos corrientes del pensamiento filosófico que están en pugna, que están en lucha, porque las dos corrientes tienen su propia forma de interpretar el mundo, que son contrapuestas. Entonces vamos a ver cuáles son las características de estas dos corrientes filosóficas. El objetivo pues es caracterizar los postulados del idealismo y del materialismo como corrientes filosóficas. Bueno, vamos a entrar a lo que es a la recapitulación. ¿Qué es la metafísica? ¿Qué habíamos dicho anteriormente que era la metafísica? Es uno de los métodos que utiliza la filosofía para tratar de entender el todo lo que existe, todo lo que es. Recuerden que la filosofía es aquella disciplina humana que trata de entender, de explicar o de comprender todo lo que existe, todo lo que es decir, el ser. Entonces, vamos a ver qué es la metafísica. Habíamos dicho que la metafísica tiene varios principios. En primer lugar, hay que decir que la metafísica concibe el mundo como algo estático, como algo que no se mueve, como algo predeterminado. Por ejemplo, en el principio de identidad nos dice la metafísica, todo está predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos, según la metafísica, pues tenemos ya una identidad predefinida. ¿Por quién en este caso o por qué fuerza? Por Dios, según los metafísicos. Hay que recordar que la metafísica es el método filosófico que utilizan los idealistas. Por lo tanto, como es idealista, ellos creen en Dios. Entonces, según este principio de identidad, Dios creó el mundo, Dios creó a los seres humanos, Dios creó a los animales, Dios creó a las plantas y las creó con una identidad predeterminada, predefinida, y por lo tanto, como la metafísica no cree que todo se mueve, para ellos la evolución pues es una necedad, ¿no? Bueno, el otro principio es el principio de aislamiento. Este principio lo que nos quiere decir es que las cosas no tienen relación, aparentemente no hay una relación entre una cosa y la otra. Esto desde el punto de vista de la dialéctica es grave, porque la dialéctica ha demostrado científicamente que todos los fenómenos, todas las cosas que existen, que se pueden percibir, están concatenadas, están relacionadas, e inclusive hay un principio de la dialéctica que se llama principio de la concatenación universal. Aparentemente hay fenómenos que no se relacionan, aparentemente hay cosas que no tienen vinculación, pero la dialéctica ha demostrado que todo tiene una relación entre sí. Entonces, por ejemplo, los ricos y los pobres no se relacionan para los metafísicos, cosa que para la dialéctica no es cierto. La dialéctica nos dice que ricos y pobres están en pugna, están en lucha, pero eso no quiere decir que no dependan unos de otros. Por ejemplo, un empresario como Carlos Slim necesita a sus empleados para poder acumular riqueza y generar plusvalor, pero al mismo tiempo los empleados de Carlos Slim necesitan de él para tener un salario, si se dan cuenta, y poder subsistir. Por lo tanto, los ricos y los pobres sí se relacionan, aunque en las telenovelas de Televisa digan que no, ¿verdad? Luego, principio de las divisiones eternas. ¿Qué nos dice este principio? Pues que siempre habrá ricos y pobres. Es decir, Dios así lo quiso, la Virgen de Guadalupe así lo quiso, que siempre haya ricos y pobres, que si tú naciste pobre, pues así te vas a quedar y que tienes que resignarte, que es la voluntad de Dios y por lo tanto no puedes salir de esa condición de clase. ¿Qué nos dice la dialéctica? No es así, todo está en constante movimiento y la pobreza tiene un origen histórico a partir de que surge la propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto, como tiene un origen histórico y humano, se puede superar en algún momento determinado la pobreza. Bueno, y el otro principio es el de la oposición de contrarios.
Vamos a poner un ejemplo. Aparentemente la muerte y la vida no tienen nada que ver, pero nosotros sabemos que todos los días en nuestro cuerpo mueren células. Se nos cae el cabello, se nos caen fragmentos de piel. ¿Por qué? Porque constantemente mueren las células en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo estamos vivos, respiramos, tenemos nuestros sentidos, tenemos nuestros órganos funcionando, pero al mismo tiempo hay muerte. Entonces la vida y la muerte se interrelacionan entre sí. El bien y el mal también se interrelacionan entre sí. Incluso hay novelas, hay películas donde se da a entender que hasta el diablo depende de Dios y Dios del diablo, ¿no? Por así decirlo, porque uno sustenta al otro en cuanto a la teología, hablando en cuestión teológica, ¿no? Entonces, la dialéctica, ¿qué es lo que nos dice? Que todo está en constante movimiento, contrario a lo que nos dice la metafísica. También nos dice que el universo se basa en 3 leyes fundamentales, que es la ley de unión y lucha de contrarios, lo que ya les había comentado de los ricos y los pobres. Los ricos y los pobres dependen unos de otros a pesar de que hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque el rico se apropia del trabajo excedente que genera el obrero en la fábrica o el campesino en las tierras. Entonces hay una unión, hay una dependencia, pero al mismo tiempo hay un conflicto de interés, que eso puede llevar a la lucha de clases, lo que dice Marx. Luego, ley de la negación de la negación. Todo está constantemente moviéndose, todo está constantemente transformándose, hay cambio constante. Y muchas veces el cambio de un modo de producción a otros, como puede ser del feudalismo al capitalismo, se debe a la negación del anterior, que quiere decir, por ejemplo, en la época de la comunidad primitiva, todos se repartían la riqueza que se generaba, que en realidad pues lo que se produciera para la subsistencia, no tanto un excedente. Después, una vez que se descubre la propiedad privada, cae la comunidad primitiva y surge el esclavismo. El esclavismo niega a la comunidad primitiva, la niega completamente y la sustituye como sociedad. Pero después, una vez que el esclavismo se agotó como modo de producción, surge el feudalismo y el feudalismo niega al esclavismo. Entonces hay una negación de la negación de la negación y así sucesivamente, ¿no? ¿Y esto qué implica? La negación de la negación, el surgimiento de una nueva sociedad, ¿implica la destrucción absoluta de la sociedad anterior? No necesariamente. El capitalismo, por ejemplo, retomó algunos aspectos del feudalismo para poder surgir. Incluso en la época de la monarquía absoluta, lo que se hizo fue una alianza entre la nobleza y la burguesía naciente para poder dar paso a esa transición entre el sistema feudal y el sistema burgués. Por lo tanto, en el caso del socialismo, una vez que surja una sociedad sin clases, eso va a suceder. Va a retomar lo mejor, lo más positivo de la sociedad capitalista para dar paso a la sociedad socialista. Por ejemplo, todo el aparato productivo del sistema capitalista, toda la tecnología que existe hoy en día, pues la sociedad socialista la va a aprovechar para su beneficio. Bueno, entonces estos son los 2 métodos filosóficos que utiliza el idealismo en el caso de la metafísica y el materialismo en el caso de la dialéctica. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales del idealismo y del materialismo? Bueno, el idealismo es una filosofía que surge a partir de la ignorancia. Yo sé que seguramente muchos de ustedes tienen la fe en algún ser supremo y eso es muy respetable. Pero hablando de manera objetiva, de manera científica, histórica, pues el idealismo surge por la ausencia de un método científico, por la ausencia de herramientas, hablamos de fuerzas productivas, de herramientas, de tecnología, de conocimiento científico que nos pudieran explicar los fenómenos. Por ejemplo, ¿qué hacían los idealistas en la antigüedad? Ellos decían, incluso todavía, ¿no? Pero en la antigüedad se decía, si hace erupción el volcán Popocatépetl, lo que decían los idealistas es que Don Goyo está enojado, o es que a lo mejor Tlaloc se molestó, o Huitzilopochtli, ¿no? Entonces ellos trataban de dar una explicación a los fenómenos a partir de una concepción idealista del mundo. ¿Y qué significa esto? Que ellos le atribuían a fuerzas espirituales, a fuerzas, digámoslo así, extramateriales o que no son materiales, a los fenómenos materiales. Entonces, ese es el origen del idealismo, la ausencia de la ciencia, la ausencia de un método científico que nos permitiera explicar hoy en día, por ejemplo, que los fenómenos
son responsabilidad de las mismas leyes de la naturaleza, no de un ser supremo o de los dioses del Olimpo o lo que ustedes se quieran imaginar. ¿Qué nos dice el idealismo además de eso? Que el espíritu, Dios o la conciencia del hombre en su defecto, creó la materia. ¿Eso qué implica? Pues que hay un espíritu universal, un Dios todopoderoso que creó el mundo, según esta concepción del mundo. Hay otros que dicen que no necesariamente fue un Dios, sino que fuimos nosotros a través de nuestra conciencia que le vamos dando sustancia, vamos a decirlo así, al mundo. Por ejemplo, Berkeley, que fue un obispo de la Edad Media, él decía que el mundo no existiría si nosotros no existiéramos, porque nos imaginamos el mundo, porque nosotros vemos el mundo y lo percibimos, es porque existe. Sin embargo, si ustedes llegan a ver a alguien cruzar la calle, ¿no?, y de repente viene un autobús y no se da cuenta que viene el autobús, pues esa persona va a ser atropellada, ¿verdad? Aunque no vea el autobús o aunque no se dé cuenta que viene el autobús. Por lo tanto, esto del idealismo pues es una falacia, ¿no?, de que la conciencia crea las cosas. Las cosas existen más allá de nuestra conciencia, es lo que dice el materialismo. Las butacas, la universidad, el mismo mundo existen más allá de nuestra conciencia y no dependen de nuestra conciencia para existir. Nosotros podemos dejar de existir, nos podemos morir y sin embargo el CUD aquí va a seguir, ¿no? El mundo va a seguir, el mundo no va a desaparecer una vez que nosotros moramos. Entonces, ¿qué otro postulado tiene el idealismo? Son nuestras ideas las que condicionan el cambio social. ¿Qué es lo que dicen muchos idealistas? Por ejemplo, que la filosofía cristiana fue la que condicionó los cambios que propiciaron la caída del esclavismo y después el surgimiento del feudalismo. ¿Qué nos dice el materialismo? En realidad son las condiciones materiales de existencia las que fueron propiciando la transformación de un modo de producción a otro modo de producción. Por ejemplo, ¿por qué se dio la caída del esclavismo? Porque esas relaciones sociales de producción ya no eran útiles, ¿no? Ya no eran factibles. Además de que los esclavos ya estaban cansados de ser explotados y de vivir en condiciones de miseria realmente insostenibles. Por eso esas condiciones fueron propiciando que después surgiera un sistema de ideas. Entonces, las condiciones de pobreza en las que vivían los esclavos fueron condicionando la creación de un sistema de ideas que posteriormente también propiciaron el cambio social, la caída del sistema esclavista y el surgimiento del sistema feudal. Pero no fueron las ideas como tal las que condicionaron primero ese cambio, sino que fueron las condiciones materiales de existencia las que condicionaron en primer lugar esa transformación y posteriormente esas condiciones materiales dieron origen a un sistema de ideas que apoyaron la revolución que posteriormente dio paso a una sociedad feudal. Y así ha sido a lo largo de todos los modos de producción, los sistemas económicos y políticos que han existido a lo largo de la historia humana. Entonces, el materialismo nos dice que también la materia procede, en este caso, la materia es la que condiciona nuestro pensamiento, la que condiciona nuestras ideas o nuestra conciencia. Por ejemplo, nosotros pensamos, nosotros tenemos ideas, creencias, imaginación, sueños y demás porque tenemos un cerebro. Gracias al cerebro nosotros podemos generar esas ideas. Contrario a lo que dicen los idealistas, que es el espíritu, en este caso Dios o la conciencia del hombre, la que va generando el mundo material. Y también lo que nos dicen los materialistas es que gracias a que la materia existe fuera de nuestra conciencia, que la materia es objetiva, que se puede ver, tocar, sentir más allá de nuestra conciencia, que incluso nosotros nos podemos morir y las cosas van a seguir existiendo ahí, nosotros podemos investigar acerca de las propiedades de esa materia y podemos conocer el universo. Y eso se hace a través del método científico. Incluso la filosofía materialista fue la que le dio el sustento al método científico que hoy día conocemos para tratar de conocer el mundo. Bien, pues esto sería todo por el día de hoy para esta clase. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, pues ya saben, pueden preguntarme sin ningún problema en la plataforma. Gracias.